Muy bien, muy buenas tardes con todos. Si tienen algún problema para escucharme, por favor, me interrumpen. Igualmente, durante el dictado de la clase, si hay algún temita, alguna palabra o algo en particular, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Si quieren hacerlo levantando la mano, es más ordenado, pero si no, también pueden solicitar la palabra. Eh, bueno, ya hemos dado un tiempo bastante suficiente. Como se dice, hay que acostumbrarnos que la hora es la hora, debemos de respetar, salvo el caso que tengamos inconvenientes imponderables, que obviamente ahí muchos de ellos no podemos manejarlos. Yo no soy de la idea, particularmente les hablo, una cuestión personal, de que se tome lista en lo que es la universidad. Se entiende que los que llegan a la universidad ya tienen que liberarse de muchas cosas y asumir responsabilidades en forma personal, inclusive aún no hayan llegado a la mayoría de edad, es decir, a tener DNI. Con el DNI, ahora ya, bueno, tienen desde niño, ¿no? Pero el DNI de los 18 años en que ya adquieren responsabilidad personal. Eso no es necesario. Desde el momento en que ingresan a la universidad, creo que ya todos tienen que asumir responsabilidad. Si todavía por ahí queda algún rezago de alguien que su mamá los lleva con lonchera, los deja en la universidad y cosas así, bueno, ahora que no estamos en lo presencial, estamos hablando en forma figurativa, pero ya creo que es tiempo que tendrían que cambiar las cosas. Y precisamente de eso quiero empezar hablando con ustedes. Todos tienen la responsabilidad de ingresar, para eso están estudiando a sus clases teóricas, bien o mal dictadas, pero debieran de estar aquí, porque lamentablemente hay que decirlo para muchos que de repente no tienen las condiciones necesarias, la carrera de medicina es prácticamente a dedicación exclusiva. Y si estamos en lo presencial o estamos en lo virtual, las prácticas deben de realizarse con presencialidad, obligatoria, 100%. Que no tengo, porque tengo que trabajar, sí, es cierto, puede ser que su situación económica sea muy seria, pero lamentablemente lo digo, medicina es así, se necesita y exige que esté presente el alumno independiente de los otros problemas. Bueno, por eso es que en este caso, si ingresan a la clase, bien, si no ingresan, también bien, es decisión de cada uno. Si quieren asistir a las prácticas o están asistiendo a las prácticas, bien, ya como digo, esa es una cuestión de responsabilidad propia. En cuanto a lo otro, a estas alturas que ustedes tienen, creo que ya todos han superado los 18 años y todos debieran de preocuparse de tener todas las cosas en orden. ¿Y a qué viene esto? Viene a que lamentablemente hoy por la mañana he recibido la llamada precisamente en el que me indican que en un curso X no están los alumnos adecuadamente matriculados. ¿A qué se refiere eso? O sea que han dado el examen, por decir, la sección A y ellos están matriculados en la sección B. Esa es una recomendación que le hice a su delegado, inclusive le pasé foto de las matrículas, que ese es algo que ustedes desde el primer momento deben de hacer por sí mismos, porque son responsables. Entonces, a estas alturas, sin embargo, para no tener problemas en lo que a mí se refiere, les vuelvo a dar la indicación y les invoco. Por favor, chequeen
que todos estén en los cursos a los que les corresponde y que estén incluidos en la lista. El que lamentablemente no se haya podido matricular por algunos motivos, bueno, ya saben que no se puede ingresar al Blackboard si no está matriculado. Quienes por cuestiones económicas, en fin, bueno, esa es una cosa un poquito delicada, a veces es insalvable por la situación que estamos viviendo y bueno, habrá que buscar la solución. Pero hay otros que para mí me preocupa que estén estudiando medicina y que el problema que lo arrastran desde un semestre o 2 semestres atrás no hayan tratado de solucionarlo para seguir el camino sin tropiezos. Eso sí es preocupante, es lamentable en un estudiante de medicina. En conclusión, les invoco a que todos chequeen que estén en el listado adecuado de cada uno de los cursos. ¿Por qué? Nosotros nos correspondía dar el examen el día de mañana. Estaba programado así, o está programado así, pero no estaba, está programado así. Pero con los soles que ha recaudado su compañero delegado, ha hablado por ustedes, ha abogado, en fin, me dice que por votación han solicitado, y lo cual hemos aceptado, que el examen se dé el día domingo por la noche. Estamos tomando, ya se está volviendo costumbre tomar por la noche, 10 de la noche es una hora en la que hay poca demanda de internet y no tener problemas en ese aspecto. Entonces el examen está pospuesto para el día domingo a las 5, si no me equivoco, es 5 de septiembre, a las 10 de la noche. Las preguntas van a ser 40 preguntas. El tiempo, 60 minutos para el examen. 60 minutos para el examen. Lamentablemente, sí, más bien, el examen se cierra a las 11:02 o 3 minutos. Ya, bueno, en fin, un minuto más o menos. 11:02 o 11:03 ya desaparece el examen para todos sus efectos. Entonces, es conveniente que ustedes estén adecuadamente preparados y ingresen pues a la hora exacta para que así ganen tiempo. El tiempo es de sobra. En la presencialidad, la experiencia lo hice, yo he sido docente, he sido coordinador también, y normalmente el mismo examen con 40 preguntas, en el mismo tipo, se les daba 45 minutos. 45 minutos. Y había quienes lo acababan en 25. Y aquí en lo que es lo virtual, hemos tenido el caso de que han acabado el examen en 19 minutos, lo cual a mí, bueno, me deja una honda preocupación que en 19 minutos hayan podido desarrollar 40 preguntas, es un genio. De repente hubo algo anómalo allí, bueno, eso ya lo dejamos atrás, pero en líneas generales, eso es lo que tengo que decirles. El examen, 60 minutos, empieza a las 10 de la noche, acaba a las 11:03, 11:02 de la noche, 40 preguntas. Tienen la opción de ir, avanzar, retroceder, tienen tiempo de sobra, como yo digo, para plagiar. Bueno, el examen es examen. ¿Pueden plagiar? Sí, señor. Pero tengan en cuenta, y mi recomendación formal como docente es: estudien para aprender, no solamente para aprobar. Podrán aprobar con 20, pero si lo hacen de mala manera y no aprenden, no van a ser ustedes, no van a estar bien preparados. Y llegado el momento, van a sentir esa falencia. Y acá el ideal es que ustedes estén bien preparados para que llegado el momento sepan responder ante el paciente, ante la sociedad, en fin, esa es la recomendación. Entonces, primera recomendación,
chequeen que estén adecuadamente inscritos. Y si no, tenemos tiempo suficiente para hacer las rectificaciones correspondientes. El examen, ya conocen ustedes cuál va a ser la metódica. Ahora, ¿para cuándo el examen? Para cuando estén dando el examen. Hay casos muy aislados, muy aislados. ¿Se ha cortado esto qué? ¿Hasta dónde me quedé? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Dónde me quedé? Porque ahorita veo que se ha cortado. Estaba diciendo algo de los casos aislados, doctor. Ah, ya, perfecto, gracias. Sí, Entonces se cortó recién. Muchas gracias. Bueno, como ejemplo, ¿no? He tenido, bueno, una queja justamente esta mañana de otro curso y la experiencia de una anterior de en otra situación, otro curso en la que yo era, que se llama el coordinador. ¿Sabe qué, doctor? Dice la anécdota, que no es tan anécdota, sino es cierto. Estuve dando el examen, se me cortó qué sé yo, el sistema, qué sé yo, en fin, ¿no es cierto? Y cuando he logrado ingresar, ya no quedaban más que 10 minutos. Por eso he tenido que responder como sea las preguntas. Si nosotros aplicamos un poquito de criterio, ¿qué harían ustedes? Les hago la pregunta. Si ustedes están dando el examen, se les corta el sistema, que esperamos que no sea así con ustedes, y luego que pasa un tiempo ya bastante importante, por decir, vuelven a reingresar al sistema. Les queda poco tiempo, pero son varias las preguntas que ustedes tienen pendientes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es lo más razonable? Simple y llanamente dejar de intentarse con el docente. Si no quieren molestar a esa hora, al otro día, a primera hora, doctor, he tenido tal inconveniente. Y tratar de tomar fotos, capturas de pantalla, qué sé yo, para justificar y acreditar que han tenido ese problema. O la otra alternativa es que ingresan 10 minutos, contestan todas las preguntas y como salen jalados, dicen, doctor, es que tuve que contestar a lo loco. No sé cuál serán las dos actitudes, de las dos actitudes, cuál será la que ustedes toman. Yo que les aconsejo, si tienen problemas con un tiempo que ya les hace, digamos, muy difícil que respondan adecuadamente, creo que lo más saludable es no continúen. Simple y llanamente, si nosotros revisamos el examen y vemos que alguien respondió por decir 20 preguntas, y el equipo técnico, los ingenieros entran y revisan y ve pues que estuvo hasta, qué sé yo, hasta los 30 minutos por decir, y se le cortó el sistema. Y por lo tanto está debiendo otras 20 preguntas. Entonces, es razonable decir, bueno, se le cortó, ¿qué vamos a hacer? Pero no lo vamos a obligar. Podemos tomar alguna medida. Pero si me salen con el cuento, yo lo considero así, de que di el examen y como salí jalado, bueno, es que tuve este problema y ahora lo tuve que dar en 5 minutos, no sé. Ahí sí no lo creo. Por eso ustedes, lo más recomendable, les aconsejo, es, si tienen serias dificultades, comuníquenlo, guarden las evidencias y comuníquenlo al otro día a primera hora. Que no suceda como otros que esperan una semana para decir, tuvo problemas con el examen por si acaso, y yo exijo todavía que tomen el examen y que sea el mismo examen, sin variar, para que yo, pues como ya tengo las respuestas, entonces ya pues pueda dar bien el examen. Por favor, esa cosa no debe suceder. Entonces, si tienen algún inconveniente, eso lo podemos conversar. Pero es la otra recomendación. Si tienen dificultades, que la puede haber y no lo pueden superar en un corto tiempo, mejor hagan la retirada
y tomen las evidencias que eso está así más bien adecuadamente amparado por disposiciones del vicerrectorado. Entonces, esas son las pequeñas cosas de repente que quería comentarles para que no tengamos inconvenientes en el examen. E igualmente deben de ver que todos estén en el listado adecuado de los grupos de práctica y no tener inconvenientes. Eso en sí es responsabilidad de cada uno. No hay que esperar que el profesor me lo diga y no esperar que cuando ya pase el examen, cuando ya acabó el curso, recién comienzo a pedir, no es que yo tenía este problema, no, pues señores. Y si ahora alguien me está escuchando que lamentablemente por una cuestión fortuita no puede haberse matriculado, háganlo conocer. Todo con su debido tiempo se toman las notas correspondientes. Por ejemplo, si no hay alguien que no se ha podido matricular por X motivos, debe de comunicar, en este caso al coordinador de este curso que de cirugía, doctor, yo tengo inconvenientes, pero estoy asistiendo a las clases, voy a asistir a la parte de práctica, entonces por favor considéreme, yo quiero cumplir y apenas solucione mi problema, me matriculo y ya está. De repente el examen no lo va a poder dar, pero ya el coordinador tiene conocimiento. Pero si ustedes esperan que termine el examen o que termine el curso y recién aparecen, ¿sabe que yo he tenido este problema, no me he podido matricular? Ya pues caballeros, señores, ¿no es cierto? No, ya no, inclusive muchas veces, no se presentaron hasta el docente que hacían la práctica, tampoco los tiene registrados. No le podemos decir o creer y decir, pero bueno, así como tú eres muy bonito, no sé, o eres el hijo de quién, no sé, bueno, te vamos a probar, pues ya está. Y probablemente ni asistió a clases ni nada. Eso no es prudente. Todo dicho en su momento, todo hecho con corrección, se puede buscar alternativas, dar la mano, ayudar, en fin. Bueno, hemos dedicado estos tiempos para evitar contratiempos más adelante. Esperamos que no haya problemas. Si queda alguna pregunta al final, con mucho gusto lo vamos a... Voy a compartir. Me indican, por favor, si ven mi pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Ya estamos bien, correcto. Entonces empezamos la clase en sí. La clase de ahora es de traumatismos torácicos. Me van a permitir, voy a apagar mi cámara para tener una mejor fluidez en el internet. Correcto. Estamos con la diapositiva, ¿no? Bien, gracias. Entonces, Sí, doctor. Gracias. Ustedes saben que la caja torácica alberga órganos muy nobles, ocupa una gran parte de la economía del cuerpo humano, por lo tanto, cuando hay accidentes en general, puede ser afectado. Los traumatismos en general pueden ser de distinta etiología. Se pueden deber a accidentes de tránsito, accidentes en el trabajo, accidentes laborales, accidentes deportivos, sean deportivos de distracción o sean deportivos competitivos. Las agresiones, que ustedes saben, estamos expuestos ahora, lamentablemente, con el aumento de la criminalidad, estamos expuestos a sufrir agresiones severas que inclusive pueden llevar a la muerte. Dios mediante, esperamos que ninguno de nosotros tenga esa suerte, ni ninguno de los accidentes, obviamente. Y también accidentes casuales que se pueden dar inclusive hasta dentro de la casa. Y todos ellos, de alguna u otra manera, pueden afectar la caja torácica. Las circunstancias de la vida de ahora son bastante preocupantes. Los carros en la actualidad son muy veloces y a pesar de que tienen elementos de protección, tienen los airbags, tienen cinturón de seguridad, todo ello,
pero ya la consistencia mismo de los carros son descartables, en otras palabras, y ello sumado a la velocidad con que se conduce, y lo de siempre, ¿no? Que no respetamos la regla de tránsito, o muchas veces, desgraciadamente, nosotros respetamos la regla de tránsito, pero viene otro imprudente y sin respetar y termina dañando, y a veces el imprudente termina vivo y el respetuoso termina muerto. Bueno, pero con este tipo de accidentes obviamente podemos tener lesiones serias en el organismo y sobre todo en la caja torácica. En cuanto a las agresiones, como ven acá, un poco agresivo, vean ustedes, un tremendo cuchillo que ha atravesado, seguramente no ha comprometido órganos muy serios. Igual en este otro lado, un accidente laboral de trabajo, vean espectacularmente un madero, seguramente que este personaje tuvo una caída sobre un madero, seguramente estaba trabajando en construcción o algo parecido, y vean ustedes ahí, se ha salvado porque, o está vivo, porque no ha cogido al parecer el corazón, a pesar de que está en una zona próxima. Y así por el estilo tenemos una serie de ejemplos de la gravedad que pueden ser los accidentes, sean automovilísticos, sean casuales, sean las agresiones, en fin. Entonces tenemos que tener cierto conocimiento para nosotros que nos estamos preparando, o a ustedes diré, porque ya yo estoy de salida ya, que se están preparando para, llegado un momento, estar al frente en un puesto de emergencia y tener pues la capacidad para resolver estos casos. Una recomendación es conocer lo que es la terminología. ¿Por qué? Porque ustedes al comienzo, van a ser como internos, van a ser los primeros que van a recibir al paciente y son los que van a elaborar la historia clínica. Y ustedes saben que la historia clínica es un elemento médico legal. Si ustedes usan los términos inadecuadamente, puede generar problemas. Si hay un reclamo, inclusive al médico o al equipo médico que actuó de repente con mucha profesionalidad, pero se aprovechan de eso los abogados y un término mal puesto hay que tratar de interpretarlo y todo lo demás, ocasiona serios problemas. Por eso lo mejor es conocer la terminología médica en forma amplia. Y por eso es que nosotros acá estamos viendo los traumatismos torácicos abiertos y cerrados. En buena técnica, abiertos es cuando hay un orificio de la caja torácica. Y cerrados, lesiones que ocurren dentro de la caja torácica sin que tenga comunicación con el exterior. ¿Cierto? Ahora, si es un abierto y el objeto que lesiona ingresa hacia la caja torácica, es penetrante. Solamente hay orificio de entrada. Y si lo atraviesa, sea hacia el abdomen, sea hacia en el mismo tórax, entrada y salida, en fin, eso se llama perforante. Y los traumatismos cerrados son aquellos porque no hay comunicación con el exterior. Por ejemplo, aquí, muchas veces para que les quede grabado una imagen, dice más que 1000 palabras. Aquí tenemos una serie de lesiones. Este individuo seguramente ha recibido lesiones por arma blanca y que han quedado solamente en la parte anterior, no sé con cuánta profundidad, pero que no lo ha atravesado. Por lo tanto, es penetrante. En cambio, este sí es perforante. Vean ustedes, hacia acá arriba está apareciendo este objeto de metal, entró y salió en el tórax, por lo tanto, lo ha perforado, inclusive lo tiene hasta en la parte del miembro inferior. Entonces, esa es la terminología para perforante. Igual sucede con las armas de fuego. Este caso ya fue atendido en emergencia, ya está limpio, tiene orificio de entrada, orificio de salida, ¿ya? Y ya ha sido tratado, como ustedes verán, porque ya está con un drenaje torácico. Para ustedes, aprovechen y si son observadores, vean este drenaje torácico.
Este drenaje torácico ha sido puesto bien alto. Ya vamos a explicarles dónde es que se debe hacer o dónde se recomiendan. Yo no soy el dueño de la verdad. Yo solamente transmito lo que dicen los expertos. ¿Ah? Entonces, este drenaje ha sido puesto bien alto. Eso lo veremos más adelante. Pero ahí tienen un ejemplo de otro perforante por arma de fuego. También puede ser que el arma de fuego o el proyectil solamente ha penetrado y se queda internamente. Muchas veces el proyectil, cuando es por arma de fuego, va a adoptar los caminos más insólitos. Uno se te disparó de acá, pero la bala termina, qué sé yo, hasta en el miembro inferior, por decir. ¿Cómo llegó allá? Solo Dios sabe, pues, no sé. Pero así sucede. Bueno, los traumatismos torácicos, las patologías a que conlleva, la lista es bastante amplia, inclusive acá todavía puede ser más grande. Ya ustedes la lean con detenimiento. Muchos de ellos lo vamos a tratar de explicar rápidamente en el transcurso de la clase. Clasificar en medicina hay distintas maneras. Puedo clasificar algunas cosas de acuerdo al objeto, de acuerdo a qué fue la agresión. Y otra de las maneras es, como hemos usado esta técnica, es de ir de las lesiones que van de la periferia hacia la parte más interna. Por lo tanto, podemos decir que hay traumatismos de las lesiones de los tejidos blandos, fracturas de costilla, de clavícula y fracturas costales, que viene a ser el segundo plano, fracturas de esternón en la parte anterior. ¿No es cierto? Si vamos ingresando más allá, ya va a haber lesiones a nivel interno, en la cual podemos encontrar otras patologías en la cual se ha lesionado el pulmón, vamos a encontrar, escapa aire y por lo tanto hay neumotórax, o sea, neumo es aire en el tórax, hemotórax hay sangre, enfisema subcutáneo es burbujas de aire en el celular subcutáneo, puede haber lesiones del diafragma y puede haber lesiones viscerales en general, o sea, del pulmón, del corazón o inclusive de la parte abdominal. ¿Es cierto? Entonces, ese es yendo en profundidad para tratar de hacer una clasificación. Lo más frecuente en un trauma que se afecta, obviamente, porque son el organismo de contención, de defensa, son las fracturas costales. Las costillas son las que se fracturan. Si estas fracturas, vamos a tener cuidado más bien en esta terminología acá, pueden ser simples o complicadas. En medicina, ¿a qué se le llama fractura costal simple y a qué complicada? Simple cuando solo está lesionada la costilla. Y complicada cuando aparte de la lesión de la o las costillas, hay una lesión adicional a nivel del pulmón, hay sangrado, hay lesión visceral, en fin, ¿no es cierto? Por eso, si solamente lesión de costillas, se le llama fractura simple. Y si es complicada, no es porque sea más grave, no, sino porque hay adicionalmente una complicación adicional como es el neumotórax o el hemotórax. Las fracturas costales simples pueden ser inclusive muy serias, múltiples, por ejemplo, y que vamos a ver más adelante lleva a un cuadro que es el tórax paradójico, que es un cuadro bastante serio. Entonces, tengamos cuidado en esta aplicación de estos términos. Fracturas costales simples no es que sea una cosa simple, puede ser muy seria, pero se refiere a que solo afecta a las costillas. Y complicadas cuando afecta a un órgano adicional. Aquí, aprovechando la diapositiva, nosotros queremos llamar la atención para cuando se hace el diagnóstico de lesión de la primera costilla. Las lesiones de la primera costilla son bastante raras, muy infrecuentes. Ustedes recordarán de su época de anatomistas, cuando han visto el esqueleto, que la primera costilla, obviamente la más alta, a no ser que haya una costilla supernumeraria, pero es ancha, cortita y deja un espacio bien pequeño en la parte superior. ¿Es cierto? Y una a cada lado. Y lo importante es que en ese pequeño orificio
pasa el plexo, pasa la vena subclavia y pasa la arteria subclavia. Y prácticamente no hay más espacio. Entonces, para que se fracture una costilla con un golpe, con un traumatismo, se ha quebrado seguramente hacia adentro o si vino de atrás para adelante o de adelante para atrás, en fin, ¿no? Como fuera. Entonces, a estos elementos que están en ese pequeño orificio los va a contundir, los va a lesionar. Por eso llamamos la atención en este sentido. Si ustedes detectan a la radiografía o a la tomografía, que ahora es lo que ya casi nadie pide radiografía, todos piden tomografía. Y todavía piden reconstrucción costal, o sea que les dibujen las costillas exclusivamente. Y vemos que hay lesión en la primera costilla, ¡ah, caramba! Un momentito. Si hay lesión en la primera costilla, inmediatamente me aboco a descartar que haya lesión vascular o nerviosa del miembro superior, sea derecho o izquierdo, de acuerdo a dónde está la lesión. Entonces, esto me lleva a buscar esto. Por eso es que le llamamos la atención. Y en el otro caso, si las lesiones están de la séptima a la décima costilla, ustedes recordarán que de la séptima a la décima costilla están pues en la parte inferior, ¿no es cierto? Y prácticamente, ¿qué cubren? Cubren la parte superior del abdomen. En un lado está el hígado y el otro fundamentalmente está el vaso y el estómago. Entonces, si hay lesiones a este nivel, lo más probable es que más que lesionar el tórax, puede haber lesiones con estas vísceras. Entonces, hay que descartar que haya lesión abdominal. Ese es el llamado que le hacemos a ustedes. Y es que esto es práctico. Si ustedes están en la emergencia, ven la radiografía o la tomografía y ven a este nivel de lesiones, inmediatamente se les prende el foquito y descartan lesiones abdominales. Si hay lesión de la primera costilla, que insisto, es raro, pero inmediatamente busco, descarto que haya lesión vasculonerviosa y así no se me pasa desapercibido nada. Acá tenemos precisamente una tomografía con reconstrucción costal. Ahora ustedes están viviendo una época muy interesante. Nosotros teníamos que ver con radiografía de tórax y si el paciente es gordito, peor, no se veía nada. Y la radiografía se la tomaban portátil, entonces la resolución de la máquina era mala. Entonces ya las cosas eran más complicadas para hacer el diagnóstico. Vean ustedes acá, aprovechemos esta imagen, vean ustedes la primera costilla. El espacio que queda es pequeñito, ¿no es cierto? Entonces ahí pasan esos elementos, ahí se lesiona. Y aquí tenemos todas las costillas con esta es una tomografía con reconstrucción costal, o sea, se elimina esa la virtud que tiene ahora la tomografía. Esta virtud no la tenía la TAC, la tomografía axial computada, que durante mucho tiempo fue la que estuvo en boga. Ahora ya se ha dejado de lado, porque obviamente la tomografía espiral multicorte es la que da muchos beneficios y ahora ya más bien relativamente su costo ha disminuido. Bueno, entonces acá fácilmente ustedes con esto detectan pues acá que tienen, vean ustedes, dos pequeñas lesiones acá, dos fracturas totales, pero que no están desplazadas, que de repente a los rayos X es muy difícil detectarlas. Pero con esto uno la detecta fácilmente. ¿No es cierto? Entonces, ahora tenemos de cosas más importantes. ¿Qué se hace con las fracturas costales? Sencillo. Antiguamente y actualmente sigue usándose lo mismo cuando uno actúa con criterio médico exclusivo. No va detrás el criterio económico, criterio médico exclusivo. Y está recomendado por todos. Observación. Esto pasa el tiempo, se forma un callo, se consolida, está. Inclusive en las desplazadas, se forma un callo y el maravilloso organismo inclusive lo vuelve a reordenar o sea, esto digamos estuvo acá abajo. Se hace el callo y luego lo reacomoda y el eje restituye el eje. Entonces, aquello de que haya que operar porque tiene una fractura costal, como le digo, médicamente no está indicado.
Por cuestiones económicas, de repente tienen necesidad ustedes y le indican, pues, mejor si el paciente tiene dinero y quiere gastarlo, le hacen, pues, le van a poner acá, como vamos a ver luego, una placa y fijan esa costilla. Lo más molesto de las fracturas costales es el dolor. En la actualidad contamos con potentes analgésicos orales y parenterales para hacer sea endovenoso o sea intramuscular. Orales y parenterales. Potentes analgésicos que no causan farmacodependencia. En mi época, que yo soy antiguo, muchas veces tenía que llegar a usar hasta morfina cuando había muchas fracturas costales o el umbral del dolor pues del paciente era muy bajo, usaban hasta morfina para calmar el dolor. La mayoría de veces, después de unos cuantos días, ya el paciente se seguía quejando de dolor no porque no actuara la morfina, sino porque ya causó dependencia. Como digo, felizmente en la actualidad se cuenta con ello, así que ya no es necesario. Inclusive con tabletas orales se soluciona el problema. Antiguamente, por el hecho de que había esa dependencia a la morfina, al sosegón, ese tipo de medicamentos que son opiáceos mayores, se recurría a este detalle, que era la infiltración intercostal. Acá tenemos cuadros, pues, en la cual más bien, ¿qué se recomendaba? Es bueno, un poco de historia sirve, y si ustedes de repente llegado el momento, lo van a usar. ¿Qué se usa como anestésico? Silocaína. Pero de preferencia la bupivacaína, que es de acción más prolongada. ¿Qué se hace? Se infiltra, vean ustedes acá, presten atención a este ladito, donde está la costilla, en el borde inferior cubre al paquete vasculo nervioso. Ahí hay que tratar de acercarse al nervio intercostal. Entonces, resulta fácil, así sea gordito, uno ingresa, va anestesiando la piel con poco, no necesita mucho, choca contra la costilla y luego va buscando, caminando, como se dice, hacia abajo, hasta que logra ingresar 2 milímetros adentro. Ahí hacen el abón de anestésico y eso va a tomar el nervio intercostal. Esa es la infiltración, que es muy buena, causa una mejoría notable del paciente en forma inmediata, y en los que hay varias fracturas, mejora la dinámica respiratoria inmediatamente. ¿Qué hay que recordar más bien? Como trata de demostrar acá esta pequeña imagen. Ustedes saben que Netter fue médico, entonces trata de distinguir algunas cosas. Entonces, este es un mensaje en clave. Que hay filetes nerviosos que se van hacia uno o dos espacios más arriba o uno o dos espacios más abajo. Entonces, si yo quiero hacer una buena infiltración, tengo que anestesiar 2 espacios para arriba de la zona fracturada y 2 espacios para abajo, de la última de las costillas. Es decir, si solamente es una, por decir la quinta, 2 arriba, 2 abajo. Si son 2, quinta y sexta, 2 arriba de la quinta, 2 abajo de la sexta. ¿Me comprendieron? Entonces, ese es un pequeño detalle que hay que tener en cuenta si ustedes todavía recurren a este medio, que es muy bueno. Pero, obviamente, con los analgésicos que hay ahora, no se pierde tiempo, se le pone intramuscular, endovenoso, o hasta oral, funcionan bien las cosas. Pero un poco de historia no hace mal. Lo que les decía, acá tienen ahora una serie de elementos para fijar las costillas. Vean ustedes este tipo de elementos en la cual uno tiene que hacer una incisión, va, alinea la costilla y luego le pone sus tornillos y fija, pues. Entonces, hay distintas maneras. Este es intramedular, por ejemplo, acá ingresa y va a coger dentro de la médula, del otro lado, y este es externamente. Aquí les quiero remarcar algo, y se los vengo diciendo, estrictamente y médicamente basta y sobra con observación, demora un poquito en el tiempo, pero solito el organismo se cicatriza, cierra, sisan las costillas. No es imprescindible tener que hacer la operación.
¿Por qué? Porque también hacer operaciones es un riesgo. Imagínense ustedes que por tratar de solucionar solo la fractura de una costillita, por error el anestesiólogo lo intube mal. Terminó con anoxia y de repente muerte cerebral. Para solucionar una cosa simple puede de repente complicarse. Entonces, uno en cirugía debe correr los riesgos de acuerdo a la necesidad. No a la necesidad económica, sino a la necesidad del paciente. Bueno, entonces, pero esto lo ponemos en conocimiento para ustedes. ¿En qué sí puede recurrirse a que hay que tratar estas lesiones? En casos especiales de lo que es tórax paradójico, que lo vamos a ver luego. Entonces, dejando ya un poquito de lado las fracturas costales, vamos a revisar lo que son las lesiones un poquito más internas y tenemos lo que es enfisema subcutáneo. En la presencia de aire en el celular subcutáneo, este aire puede venir externamente e ingresa al celular subcutáneo por efecto del trauma, o también puede ser porque, por ejemplo, hay un neumotórax, se tiene que, obviamente, por favor, hacer lesión pues, de la pleura parietal para que el aire que está en la cavidad pleural salga hacia el celular subcutáneo. Entonces ahí se mete el aire y nosotros vamos a palpar unas bolitas que es una sensación muy característica. Si ustedes en algún momento tienen esta sensación, van a ver que es algo que no se olvida en la vida. Es muy bonito palpar y es una sensación interesante que no se olvida uno nunca. Es la presencia de aire en la celular subcutánea. ¿Esto es importante? No. Puede ser muy llamativo, pero no es por sí solo. ¿eh? Ahora, si ustedes tienen de repente una lesión interna importante, eso es la parte importante, no el enfisema. El enfisema viene a ser una explicación o una manifestación. Vean ustedes acá en el cuadro, vean ustedes acá cómo está hinchado el paciente, al palpar se siente claramente pues que se deprime y la sensación característica de las bolitas de aire. Inclusive cuando se va hacia la cara, vean cómo este paciente está de tal manera que no mira y eso preocupa a la familia. Pero si es solo enfisema subcutáneo, no se preocupen, no es grave, no tiene ningún problema. Aquí tenemos una visión de una radiografía en la cual el aire se ve por fuera. Acá tenemos otra en la que hay fracturas costales. Seguramente hay lesión a nivel de la cavidad pleural y el aire ha salido y ha invadido la parte del celular subcutáneo. Puede ser muy amplio, en fin, pero fundamentalmente no es preocupante. Antiguamente, ¿qué hacían? Se le ponía agujitas. Entonces, las bolitas de aire comenzaban a salir al exterior a través de la agujita. Pero eso ya no se le recomienda usar. ¿Por qué? Porque la agujita lo que hacía era lesionaba la piel, que es la que nos protege, e ingresaba gérmenes hacia el celular subcutáneo y podía producirse una celulitis que podría ser muy grave. Entonces, una cosa simple se tornaba grave más bien por el efecto de lo que se buscaba solucionar. Acá tienen algunos ejemplos más, la cara de rana, que se le llama inclusive, y la presencia de aire, pero por sí solo no es problema. No, prácticamente se observa y lo que hay que buscar es limitar la causa del enfisema. Ese es donde hay que equivocarse. Identificar cuál es la causa del enfisema. Si es una lesión externa, hay que solucionar esa lesión externa. Si viene del neumotórax, vamos a ver más adelante que si nosotros aplicamos un drenaje, se soluciona el problema y ya se limita el enfisema y después se va a reabsorber. Entonces, básicamente el enfisema no necesita tratamiento específico. ¿Qué es el aleteo torácico o tórax paradójico? Un ensayo de definición es fractura de 3 arcos costales seguidos o más. 3 arcos costales seguidos o más y a doble nivel. Es decir, tiene que haber 3 costillas por lo menos y a doble nivel. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes ponen un poquito de imaginación, más o menos vean ustedes aquí,
Acá hay 4 costillitas que se han roto de adelante y atrás, entonces esta tapa queda inestable. No se fija ni adelante ni atrás. Y como ustedes saben, cuando respiramos, hay una excursión de la caja torácica hacia afuera. Pero esta parte, como se crea presión negativa interna, más bien es jalada hacia adentro. Y al ser jalada hacia adentro, acá no se crea presión negativa. Y al no haber presión negativa, no ingresa aire al pulmón. Entonces se altera la dinámica respiratoria. Y la inversa, cuando expira, esta tapa se va hacia afuera y en vez de más bien hacer expeler el aire, más bien ingresa aire hacia ahí. Entonces se produce un círculo vicioso y toda la actividad respiratoria se altera. Por lo tanto, cuando hay tórax paradójico, tenemos que vigilar muy de cerca cuál es el efecto hacia la dinámica respiratoria. En muchos casos ya hay que recurrir a tomar acciones. ¿Y cuáles son las acciones? Unas que son las de urgencia y otras que son las definitivas. El tratamiento urgente, ¿qué cosa es? Lo que hacen ustedes es, digamos, externamente fijan esa ventanita que se está moviendo de adelante y de atrás. Le ponen digamos ahí, qué sé yo, algún gasas, le ponen algodón, le ponen de repente hasta un pedazo de ropa, qué sé yo, que comprima y lo fijan externamente con un hemivendaje. Nunca hagan vendaje completo del tórax, porque te impide respirar al paciente. Un hemivendaje. Y si tuviera que ser hacia ambos lados, nunca el vendaje, o sea, los esparadrapos en este caso, tienen que juntarse, sino dejar un esto de bisagra. Entonces, solo en mi vendaje o que nunca sea completo, que no dé la vuelta completamente. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Si bien es cierto, vamos a reducir la cavidad torácica, pero se va a mover sincrónicamente con el resto de la caja torácica. Entonces, la dinámica respiratoria se restablece. Entonces, medida de urgencia para el tórax paradójico, compresión externa. Cuando esto está afectando seriamente la respiración, muchas veces se recurre a lo que se llama la fijación interna. ¿Y eso qué significa? Ponerlo en ventilación mecánica al paciente. Y ustedes saben que los aparatos de ventilación mecánica le entregan a presión el aire. Entonces, al mantener la presión, ya la caja torácica no interviene para nada, inclusive al paciente se le relaja totalmente, y de esa manera, esa tapa queda fija con el resto, y dados los días se forma por lo menos un callo transitorio y ya se fija. Una vez que más o menos se ha fijado, podemos retirar la ventilación mecánica. Por eso se le llama fijación interna. Y finalmente, en casos ya especiales, viene la fijación quirúrgica. Antiguamente se usaba lo que se llama las agujas de Kirchner, que esto es un poco ya de historia del pasado. Vean ustedes acá, en cuanto a la mamila, en esta zona, quedó con tórax paradójico, le atravesaban estos alambres aquí. Esto que está en las puntas es más bien algo que usan los traumatólogos para evitar que la parte del puntiaguda cause lesión. Entonces, y al mantener esto pues lo mantiene recto, o inclusive como antiguamente, no sé si lo ven con un poco de buena voluntad, aquí había una tracción superior, externa, hasta que se logre fijar esta parte del tórax. Entonces, esta es historia, ya prácticamente casi no se recurre a esto, o no se recurre a esto prácticamente, y se recurre a la ventilación mecánica con lo que es los aparatos modernos que tenemos de ventiladores. Entonces, recuerden ustedes, el tratamiento es de la compresión externa, se puede recurrir a la ventilación mecánica y finalmente tratamiento quirúrgico en casos especiales. Aquí me quiero detener un segundito. Y esto lo recuerdo porque en una oportunidad, para que vean ustedes, cuando estuvimos en un congreso de la especialidad de cirugía de tórax,
invitaron a un mexicano, lo traía, y cuando estaban introduciendo estas placas que les he mostrado anteriormente, lo traía a esa casa. Pero el doctor actuó con total ética, ¿y qué nos dijo? Vean ustedes, estas placas son muy buenas, pero son costosas. Y se deben aplicar en qué casos, no para una sola costilla. Resulta muy costoso para eso. Pero sí lo podemos usar para estos casos de tórax inestable. Si ustedes ven que la situación del paciente va a estar muchos días con ventilación mecánica y con todas las complicaciones que necesita, que puede traer la ventilación mecánica y por lo tanto va a estar en unidad de cuidados intensivos, todo ello hace que el costo sea muy alto. Entonces ahí sí vale la pena operar y adelantamos el tiempo. O sea, de arranque, yo recibo al paciente, pasan, ¿qué ha sido? Bueno, podemos esperar unas 24 horas. Y en el estudio presumimos que va a estar en esa condición de ventilación mecánica más de 10 días. Entonces, tiramos número, el costo en UCI y todo lo demás va a ser bien alto. El costo de la operación puede ser un poco costosa, pero echando números, ahorra dinero y ahorra complicaciones. Entonces, ahí sí se recomienda operar tempranamente, solo en esos casos. Bien. Hemos dicho también que en la parte externa puede haber fracturas del esternón. El esternón, obviamente, generalmente se lesiona por las lesiones en el volante, ¿no es cierto? Que va manejando, choca con el volante y se fractura el esternón. Es bastante doloroso. Lo que tenemos que preocuparnos y descartar es si hay lesiones en la parte posterior. O sea, ¿quién está detrás del esternón? Básicamente el corazón, ¿no es cierto? El esófago, la tráquea. Entonces, si al lesionarse el esternón, suponemos que ha sido ingresado hacia la parte interna, entonces descartamos que haya lesión del corazón, de la tráquea, del esófago, en fin, y ya nos quedamos tranquilos. Si solamente hay lesión del esternón como hueso, igual que las costillas, se observan nada más, solito, ahí nomás se queda tranquilo. ¿En qué casos va a haber necesidad de llegar a la cirugía? En casos muy, muy especiales. No le llame la atención, inclusive una parte del esternón puede estar montada sobre la otra. No es importante, no llame la atención. Den tranquilidad a la familia y ustedes como médicos tratantes quédense tranquilos. No es importante hacer el tratamiento. Acá tenemos un pequeño ejemplo en lo que es la tomografía. Vean ustedes esta lesión oblicua, eso se le deja ahí, se le da analgésicos y punto. Por eso decimos en resumen el tratamiento, analgesia, fisioterapia respiratoria, que es lo más importante, y fijación quirúrgica solo en casos especiales, nada más. Lo demás es observar y solito se reacomoda. Yo ya con los años que tengo he visto que han quedado montados y después de verlo al paciente qué sé yo, unos cuantos años, después vamos a ver que no queda prácticamente ni huella de que estuvo montado el esternón. Es espectacular la sabia naturaleza. Bien. Aunque no es específicamente del tema, pero los traumatismos cardíacos son muy importantes. Pueden suceder con un accidente. Y pueden ir y afectar la magnitud puede ser distinta, ¿no es cierto? O sea, miren, desde contundir al corazón y causa una contusión miocárdica. Y por lo tanto, dentro del músculo cardíaco se produce un hematoma. ¿Es importante? Sí, señor. La contusión miocárdica puede hacer entrar en disfunción severa al corazón. Y más o menos para que tengan un paralelo, nosotros acostumbramos a decir lo siguiente. ¿Alguno de ustedes, por desgracia, ha recibido un golpe en el muslo? Un golpe fuerte. Esa zona queda tan dolorosa que prácticamente se inmoviliza por la presencia del hematoma y todo lo demás. La inflamación igual sucede en el corazón. Puede entrar en insuficiencia cardíaca, obviamente si esta contusión es importante. Si hay salida de sangre hacia la cavidad pericárdica, tenemos el hemopericardio. Si esta cantidad de sangre es de tal importancia
puede producir taponamiento cardíaco. Vamos a hablar un par de palabras más adelante. ¿Puede romperse el corazón? Sí, tanto externamente como internamente. ¿Internamente en qué sentido? El septum interventricular. Como dice acá, ruptura de tabiques. Puede haber lesiones valvulares, o sea, de la válvula mitral o de la válvula aórtica o pulmonar, en fin. ¿Puede haber rupturas de cualquiera de las 4 válvulas? Sí, señor. Imagínense que lo encuentra, se comprime bruscamente, por decir, al ventrículo izquierdo y estaba cerrada la válvula mitral. Entonces, la fuerza hace que la válvula mitral sea expelida hacia arriba y puede romperse. Entonces, se causa una lesión valvular aguda. Igual cualquiera de las otras válvulas. Y no hay peor cosa para el corazón que producir una lesión abrupta de una de sus válvulas. Puede tener una estenosis mitral, puede tener una insuficiencia mitral o insuficiencia valvular de cualquiera de ellas establecida en el tiempo. Lo tolera. Pero cuando es aguda, no lo tolera. No lo tolera. Puede llevar a la muerte. Y finalmente podemos tener lesiones de grandes vasos, llámese aorta, pulmonar, o lesiones inclusive de las coronarias. El taponamiento cardíaco es lo siguiente. Acá hay que comprender el concepto, por favor. Les remarco esto. Traten de comprender el concepto. Porque de esto, por ejemplo, nosotros hemos tenido oportunidad de discutir con connotados cardiólogos, por demás decir, connotados intensivistas, discutir una cosa que es, si uno no comprende el sentido, puede variar mucho. ¿A qué se debe? Para explicar 2 palabras. El corazón está envuelto por el pericardio, ¿no es cierto? El pericardio es una membrana fibrosa, dura, poco extensible. Y en la cavidad pericárdica normalmente hay escasa cantidad de líquido. Si tenemos un caso en que agudamente se produce una lesión X, de un vasito o ruptura como lo muestra acá la figura, de una parte del corazón, en fin, y comienza a salir sangre hacia la cavidad pericárdica. Entonces, como este es agudo, este pericardio es duro, no se deja distender. Y al no dejarse distender, entonces, ¿qué sucede? Lo que va saliendo va comprimiendo al corazón. Y si ustedes recuerdan algo que debieron de aprender en fisiopatología o en fisiología, recuerden lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cuánto es la presión que maneja la aurícula derecha? 5 a 10 centímetros de agua. Aurícula o milímetros inclusive, porque es por 1.33. Ya está. Una baja presión en la aurícula derecha, igual la cava. Y esto es una pared que es blanda. Entonces, si esto maneja esa presión, si yo le ejerzo una presión externa, por decir de 15 milímetros de mercurio, ¿qué es lo que hace? Ya la comprimió a la aurícula derecha. O ya comprimió a la cava superior o a la cava inferior. ¿Me entendieron? En el ventrículo derecho maneja presiones de 25 a 30. Si yo ejerzo presiones externas o se ejercen mayores a 30, va a colapsar el ventrículo derecho. Para colapsar el ventrículo izquierdo es casi imposible. El paciente va a estar ya recontramuerto, pues, ¿por qué? Porque el ventrículo izquierdo tiene una pared gruesa en su pared y adicionalmente maneja presiones internas de 120 milímetros de mercurio por lo menos. Para ese entonces pues, ya se colapsó todo esto. Entonces, igual la aurícula izquierda maneja presiones similares a la aurícula derecha. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden, 1, pericardio inextensible o poco extensible. Se genera alta presión y colapsa la aurícula derecha. ¿Y qué pasa si se colapsa la aurícula derecha? O sea, queda apretada. ¿Ingresa sangre? No ingresa sangre del organismo. O sea, esta es una persona que puede no tener absolutamente nada de sangrado a otro nivel y se colapsó la aurícula derecha. Por lo tanto, la sangre la tiene el paciente, pero no ingresa al corazón. Y el corazón se queda exangüe, pues,
porque el ventrículo derecho sigue latiendo y expele toda la sangre. Entonces, finalmente se queda sin sangre. Por lo tanto, se cae la presión arterial, cae el gasto cardíaco, y es más, hay una ley que está escrita por allí. El corazón sin sangre se paraliza, se para automáticamente. Entonces, como ven ustedes, si se desarrolla aquí una presión alta, eso es taponamiento cardíaco, ¿no es cierto? Impide la llegada de sangre al corazón y no puede actuar adecuadamente porque no hay llenado. Ahora, lo interesante, el taponamiento cardíaco pues es caída de la presión, todo eso porque no está ingresando sangre hacia el corazón. ¿Cuánto se necesita? Ahí viene la discusión. ¿Cuánto se necesita para llegar a un taponamiento cardíaco? Si es una membrana inextensible muy dura, del pericardio muy dura, con poca cantidad de sangre, se produce taponamiento cardíaco. A diferencia, por ejemplo, cuando esto es crónico, y el ejemplo lo tenemos en los pacientes renales o en los pacientes que tienen una colagenopatía. Se produce un derrame pleural que se va instalando crónicamente, entonces el pericardio se va dejando distender. Finalmente, acá acumula 2 litros de líquido como si nada. En cambio, en el agudo, basta pequeñas cantidades de sangre o de líquido en general para que se produzca taponamiento cardíaco. Ese es el concepto que yo quiero que ustedes lo guarden presente. No es la cantidad lo que produce el taponamiento cardíaco, sino las implicancias hemodinámicas que están causadas por la extensibilidad o no del pericardio. A eso es lo que quería llegar finalmente. Pues bien, igualmente entonces, si yo dreno con pequeña cantidad se colapsó, yo dreno pequeña cantidad y esto se restituye su capacidad. Pero obviamente, si es por volumen, llamamos así, entonces tengo que eliminar una buena cantidad de volumen para que mejore pues estas condiciones del corazón. Una va de la mano con la otra. Entonces, ese concepto es lo que quería que ustedes lo tengan muy presente en lo que se refiere al taponamiento cardíaco. Clínicamente, como verán, obviamente, no hay ingreso de sangre, cae el gasto cardíaco, cae la presión arterial y nos lleva a un shock cardiogénico. En líneas generales puede ser agudo cuando es un traumatismo, o también hay casos ya de que no es el tema de la clase, pero lo tomamos, que puede ser crónico el taponamiento cardíaco, porque se instaló crónicamente. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento, ojo, para cuando es crónico, por una pericardiocentesis vale. ¿Qué es la pericardiocentesis? Pericardiocentesis. ¿Centesis qué significa? Punción con aguja. Funcionamos con una aguja, el pericardio, obviamente a la cavidad pericárdica, y retiramos el líquido, esa es la pericardiocentesis. Y quirúrgico, obviamente, es en sala de operaciones. Acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo es una pericardiocentesis. Vean ustedes acá los puntos de referencia. El apéndice cifoide, me dirijo hacia el hombro izquierdo y en una posición de unos 45 grados hacia abajo. Entonces, de esa manera voy a llegar hacia la cavidad pericárdica. Obviamente se anestesia. Hay equipos especiales para hacer pericardiocentesis, como lo muestra esta imagen. Vean ustedes, acá es A, acá es B. Y llego, ingreso, aspiro, ingresé al pericardio. ¿Qué hago? Como esta es una aguja gruesa, a través de él ingreso una guía. Una guía. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver cómo se hace la cateterización de una vena central, van a ver que viene con una pequeña guía que en una punta es bastante maleable. Entonces ingresa a través de esta aguja que es más o menos gruesita y se reacomoda pues aquí. ¿Para qué? Para que cuando yo siga ingresando este dilatador y otros, ya no lesionen el corazón. ¿No es cierto? Finalmente, al hecho el orificio, terminamos instalando, con ayuda de la guía, terminamos instalando el dren. Y el dren va a seguir a la guía, no lesiona el corazón y queda con varios huequitos dentro. Este dren habitualmente es de 14, llega hasta los 14 French. 14 French, los equipos que vienen pericardiocentesis.
¿Qué es un French? Es 1/3 de milímetro. Si yo digo 14 French es prácticamente medio centímetro, o sea, 4.66 milímetros. ¿Correcto? Ya, entonces colocamos ahí, estos son los verdaderos equipos de pericardiocentesis que me permiten drenar sangre, líquido, todo lo demás. Acá, ¿qué usamos? Nosotros usamos el catéter venoso central y los orificios no tienen más allá de un milímetro de grosor, de un French de grosor, todavía ni siquiera 1 milímetro, entonces fácilmente con un poco de fibrina se puede tapar. Esta es la pericardiocentesis en general que estamos aprovechando para enseñar. Pero en el caso en que es un traumatismo quirúrgico, ¿qué dice la Sociedad Internacional de Trauma? Si es un taponamiento cardíaco o es un hemopericardio, lo más recomendable es que en sala de operaciones ustedes hagan una ventana subsifoidea, que es una pequeña incisión acá junto al sifoides, o cortan el sifoide y lo retiran. Ahí abajito, como ven la figura, ahí se encuentra el pericardio, se apertura el pericardio y se drena, se aspira y se deja un drain definitivo. Pero ¿cuál es la ventaja? Y por eso la recomendación. ¿Qué dicen? Ustedes drenan, dejan un drain y comienzan a observar unos minutos. Si ven que finalmente se agotó, aspiraron todo y ya no sale más, felices y contentos, se salen y dejan pues ya que termine de salir lo último a través del drain. Pero ahí viene lo interesante y la razón por qué recomiendan la ventana subsifoidea. Pero si ven que sigue emanando sangre, entonces quiere decir que de algún lugar está sangrando. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Inmediatamente se hace una esternotomía. Están en sala de operaciones, se cuenta con lo necesario o debe contarse con lo necesario, hace una esternotomía, entonces van a ingresar y van a ubicar la zona que está dañada, se trata de solucionar y así se salva al paciente. Por eso, la recomendación de trauma es que si es un traumatismo el que está ocasionando el hemopericardio, lo que se debe de hacer es una ventana subsifoidea con miras a que si está complicado, se hace la operación definitiva. No se recomienda la pericardiocentesis para esos casos. ¿Por qué? Porque se está perdiendo tiempo. Y si está en taponamiento cardíaco, también se está perdiendo tiempo. Lo mejor es llevar a la sala de operaciones lo más rápido posible. Y si es como la sala de operaciones que ustedes ven en las películas, que las tienen en Estados Unidos, que la sala de emergencia se convierte en sala de operaciones en ese instante, fabuloso. Pero si estamos en un medio como el nuestro, que está en taponamiento cardíaco, mientras yo hago la pericardiocentesis voy a perder un montón de tiempo. Mejor sea como sea, lo llevo corriendo a sala de operaciones. Entonces, que le quede grabado a ustedes. Pericardiocentesis para casos crónicos. Y lo más recomendable para cuando es trauma, lo más recomendable, no necesariamente, pues siempre se actúa de acuerdo a las circunstancias. Pero lo más recomendable es de primera intención ventana subsifoidea y con mira, si hay complicaciones, se hace esternotomía media y se hace cirugía completa. ¿Correcto? Acá ven, ustedes están haciendo una ventana subsifoidea, van a ubicar ahí el pericardio y por ahí va a emanar el líquido. También se puede hacer una incisión, una toracotomía anterolateral. ¿Sí? Es por delante y así un poquito hacia el costado. Entonces, y se hace por el lado izquierdo, obviamente, a no ser que tenga destrocardio el paciente. En ese caso, ustedes ven acá, esta es una toracotomía anterolateral. Se ingresa, se retira el pulmón hacia un ladito, se abre el pericardio, que lo ven acá lleno de sangre, y se evacúa la sangre, ¿no es cierto? Pero la mejor, esto es la esternotomía, da acceso prácticamente a todo el corazón para hacer sutura de las zonas afectadas, o inclusive hasta, si fuese necesario, ingresar en circulación extracorpórea. Entonces, estos conceptos es bueno que quedan bien claros. Y ahora vamos a avanzar un poquito porque ya nos está ganando la hora. Otro tipo de lesiones, neumotórax, neumoaire, aire en el tórax. No es aire en el tórax, sino es aire en el espacio pleural. Sangre en el espacio pleural, hemotórax.
líquido en general que no he logrado determinar si es sangre o qué, hidrotórax. O sea, un hidrotórax yo determino que es sangre y ya pasa a llamarse hemotórax. Pero si es traumático, obviamente, una persona que estuvo sana y viene con un derrame pleural, ¿en qué pienso? Que sangre. Entonces, ya prácticamente termino diciendo que es un hemotórax. Entonces, para terminología, neumo, aire. Hemo, sangre, hidro, líquido que no está definido. En el espacio pleural, no se olviden de esa parte. Neumotórax, dijimos, presencia de aire en la cavidad pleural. El aire en la cavidad pleural da dolor, mucho dolor, y es un dolor referido hacia la parte superior del hombro, ¿cierto? Y de acuerdo a la magnitud del neumotórax, puede causar dificultad respiratoria. Si la cantidad de aire es pequeñita, no me va, ni cuenta se da el paciente. Ahora, cuando es importante, obviamente, pues está respirando prácticamente con un pulmón, entonces ahí va a tener dificultad respiratoria. ¿De dónde puede prevenir el aire en el caso de neumotórax? Lesión del parénquima pulmonar, lesión de la tráquea o de los bronquios mayores o menores. ¿Puede venir del esófago? Sí. ¿Una perforación de esófago puede dar neumotórax? Sí, pero tiene que haber una condición, que esté lesionada la pleura mediastínica, para que el aire que sale del esófago va al mediastino y del mediastino vaya a la cavidad pleural. Entonces recuerden eso, neumotórax del esófago solo si hay lesión de la pleura mediastínica. De los órganos intraabdominales, también una lesión de una víscera hueca va y se queda alojada debajo del diafragma. Pero si se rompe el peritoneo y se rompe, digamos, por alguna de las cavidades o el mismo diafragma y se apertura, se abre la pleura sea diafragmática o no, entonces va a subir a través del aire, a través de ello, y ya produce el neumotórax. Entonces, esas son condiciones especiales, mucho cuidado. No decimos que hay del esófago, de los órganos intraabdominales directamente, no, tiene que haber esa condición. Igualmente, ¿puede prevenir del exterior? Sí, si hay una lesión de la pared torácica, obviamente va a haber un neumotórax. ¿Y cómo se va a cohibir si nosotros cerramos el orificio de la pared torácica? Y finalmente puede venir por una mezcla de todas ellas, ¿no? Entonces saben que un traumatismo afecta a distintos niveles. Los neumotórax, no solamente traumáticos, que es una clasificación. Aprovechamos de hablar de los neumotórax espontáneos. Los neumotórax espontáneos, ¿ya? El tema es traumático. Ya sabemos que es por un trauma penetrante y perforante, ¿no es cierto? O un trauma cerrado también. Barotrauma. ¿Cuándo es barotrauma? Cuando está en ventilación mecánica y está la presión, le han puesto mucha al paciente, se rompe el pulmón y se produce por un neumotórax traumático. Los espontáneos, aprovechamos de esto para indicar que pueden ser espontáneos primarios. ¿A qué se refiere esto? Van a encontrarse con personas que están caminando de repente por la calle, les causa un dolor intenso y acuden a la emergencia por ese dolor y finalmente se detecta que tienen un neumotórax. Es un neumotórax espontáneo. ¿Por qué? Porque no ha habido petrauma. ¿Y por qué es primario? Generalmente porque es lesión de una pequeña bula subpleural que se produjo en forma congénita o la mayoría de veces por enfermedades crónicas que tuvo en la niñez. Finalmente le queda una pequeña bula que se rompe y causa ese neumotórax. Hizo un esfuerzo, digamos, al pujar, al caminar, qué sé yo, al correr, se rompe esa bolita y se produce ese neumotórax espontáneo. Ahora, este neumotórax espontáneo puede ser secundario también. ¿Secundario a qué? Secundario a una enfermedad. ¿Y a qué enfermedades? Asma bronquial, enfisema pulmonar, tuberculosis, abscesos pulmonares que se abren hacia la cavidad pleural, cuando los VIH positivos, neumocitis carina, estos son secundarios a una causa. Cuando no hay causa y es espontáneo, decimos que es neumotórax espontáneo primario. Entonces, acá tenemos dos clasificaciones. Y una tercera, es iatrogénica.
hemos venido hablando por algunos ejemplos de lo que es colocar un catéter venoso central. En el afán de colocar el catéter venoso central, se puede hacer una lesión del pulmón y se produce un neumotórax iatrogénico. Los anestesiólogos, cuando quieren hacer infiltración del plexo braquial, a veces cogen la pleura, la cúpula de la pleura y también la lesionan y causan un neumotórax. Entonces, estas son las causas del neumotórax. Pero obviamente lo que nos ocupa ahora a nosotros es el traumático, pero aprovechamos en hablar un poquito de los otros. Acá tienen una imagen por la toracoscopía. Estas son las costillas, la pared torácica, este es el pulmón en esta parte, y acá ven una bula. Si se rompe esto, obviamente se va a producir un neumotórax. Para curar esto, ¿cómo se hace? Se le pone una sutura, si es por toracoscopía, una sutura automática, se cierra esto y ya está, queda eliminada esta bula subpleural. Ya que hemos hablado de neumotórax espontáneo, con lo cual en alguna oportunidad también se van a enfrentar, tenemos que decirle lo siguiente. Guárdenlo este cuadrito. Un neumotórax espontáneo, ¿qué es lo que se hace? Si es importante el neumotórax, en general, como vamos a ver luego, se le hace un drenaje torácico. Y con ello se reabsorbe el problema. Se espera un tiempo, se cicatriza y se soluciona el problema. Ahora, ¿cuándo hay indicación de cirugía en neumotórax espontáneo? Cuando es segunda recidiva homolateral. Es decir, tuvo un antecedente, tuvo un neumotórax espontáneo, eso se solucionó con un drenaje perfecto. Vuelve en una segunda oportunidad. Ahí lo recomendable es hacer ya cirugía. Por eso dice segunda recidiva homolateral, o sea, se presentó en el mismo lado, pues. ¿Está? Ahora, ¿en qué otro caso? Vino por primera vez. Yo le pongo un dren y sale aire y no se soluciona en más de 5 días. A cirugía. ¿En qué otros casos? Profesiones de riesgo como los buzos. Si el buzo tiene un neumotórax espontáneo, en la primera oportunidad debe de ser operado. ¿Por qué no espero una segunda oportunidad? Porque imagínense qué sucede si el buzo va otra vez a reintegrar a trabajar y en X tiempo, días, meses, años después, vuelve a repetirse el neumotórax. De repente no va a tener tiempo de llegar a la superficie y va a fallecer. Por eso se recomienda, si es una profesión de riesgo, mejor se opera a la primera que presente. No a la segunda, como dice acá, sino a la primera. Ahora, si alguien tiene neumotórax bilateral en el mismo momento, simultáneo, pues hay que solucionar por cirugía, porque si no, en otra oportunidad, neumotórax, ¿con qué respira? Ya no tiene pulmón. Si es en un solo lado, todavía tiene chance, pero si es en bilateral, ya no va a tener chance, no va a llegar de repente a emergencia y se muere. Por eso, indicación de cirugía. Neumotórax complicados con sangrado, con colapso permanente, en fin, esos tienen indicación de cirugía. Defecto de expansión pulmonar, no se respalda el pulmón, hay que entrar a cirugía para decorticar, en fin. Ahora, si hay sangrado importante porque se lesionó pues un vasito, una brida importante, igual cirugía. Y si nosotros vemos que hay bulas en la radiografía, mejor hacemos que se opere de una vez. Lo que sí más bien se nos manifiesto, esto lo hemos copiado, son indicaciones de los archivos bronconeumológicos de España. Pero dice acá, bulas en radiografía o la toracoscopía. Oiga, ya pues esto no es indicación de cirugía, porque en la toracoscopía es una operación. Si yo en la toracoscopía encuentro que o sea, ya lo estoy operando y encuentro bulas, tengo que solucionar, pues. Entonces, esto me parece así un exceso, algo que no tiene mucha razón de ser. Pero recuerden ustedes estas causas importantes a tener en cuenta para el neumotórax espontáneo. Si el paciente rechaza la cirugía, entonces ahí se recurre a la posibilidad de pleurodesis. ¿Qué es pleurodesis? Echar una sustancia que irrite la pleura y que produzca sinequia con la pleura parietal para que no colapse el pulmón. Bueno, hemos aprovechado entonces ahí en eso.
Si son neumotores espontáneos secundarios, bueno, la idea es que hay que tratar de solucionar el problema de fondo y solamente recurrir a hacer pleurodesis, nada más. Porque imagínense alguien que tiene un asma severo o un enfisema, un EPOC severo. No me voy a ir a quitarle el pulmón, ¿no? Entonces solamente pleurodesis. Los neumotores, su clasificación, a grandes rasgos, puede ser abierto y cerrado. Abierto, como dijimos anteriormente, cuando hay lesión de la pared torácica. Y cerrado, si es que no hay lesión de la pared torácica. Esto de hipertensivo es una connotación especial, que puede ser igualmente abierto o cerrado, pero hipertensivo porque acumula demasiada presión interna. Y vamos a ver, colapsa el pulmón y desvía el mediastino. La clasificación en general es leve, moderado y severo. Leve, moderado y severo del neumotor. El hipertensivo es más que severo, ojo. El hipertensivo viene a ser más que el severo. Mucho cuidado. Neumotoras pequeños o leves, que el colapso no va más allá del 10%. ¿A qué se refiere 10%? Si nosotros hacemos este hemitórax, hacemos de cuenta que es el 100%, todo el hemitórax. Y si vemos que hay un colapso, más o menos hacemos un cálculo tridimensional y decimos, está colapsado hasta un 10%, es neumotórax leve o marginal, también se le llama. Neumotórax leve o marginal. Inclusive algunos van hasta 15%. Hasta 15%, no más allá. Si ya es mayor que eso, el neumotórax es moderado. Y si colapsa totalmente, el neumotórax se le considera severo. Y si hay hipertensión acá, es el neumotórax hipertensivo. Bueno, acá cómo cuantificar el neumotórax, hay diversas maneras, en fin, cuánto se distrae se distancia el pulmón de la pared torácica, en fin, pero lo importante es que hagamos un cálculo aproximado y vemos si es leve, moderado o severo. ¿Algún ejemplo por acá? Este es un neumotórax que ya pasó de ser de marginal, o sea, ya es un moderado, como ven ustedes, el pulmón está colapsado y acá vemos la hiperclaridad llena de aire, en fin. Aquí también vemos un neumotórax que no desvía el mediastino, por lo tanto no se considera hipertensivo. Es un neumotórax severo. El pulmoncito está aquí, totalmente comprimido. No va a desaparecer, obviamente, porque hay tejido, ¿no? Bronquios, vasos, no va a desaparecer totalmente. Entonces, aquí. Y acá ustedes ven que el neumotórax, acá se logra apreciar con un poquito de buena voluntad, que está con su dren, vean ustedes, está con su dren, ha expandido el pulmón. Es el mismo paciente. O sea, está expandido y acá colapsado, para que vean la diferencia. Si el neumotórax es abierto, usamos simple y llanamente esta lámina para demostrarles lo siguiente. Abierto porque hay lesión de la pared torácica. ¿Cuál es la medida de urgencia? Dice, si la pregunta dice, ¿qué hago en una medida de urgencia de un neumotórax abierto? La respuesta es convertirlo en cerrado, o sea, le pongo una tapa, algo ahí, y lo convierto en cerrado. ¿Y eso solucionó el neumotórax? No, ya entramos a otro terreno, entramos al terreno del neumotórax cerrado. Pero para el neumotórax abierto, la medida de urgencia es convertirlo en cerrado. ¿Está de acuerdo? Ya está. Neumotórax hipertensivo, vean ustedes, desvía el mediastino. Este es el lado izquierdo del paciente. Y acá está la presión que ha desviado el mediastino hacia el otro lado. Acá tenemos la contraparte, ha desviado hacia el lado izquierdo. Vean, y vean acá, inclusive se marca la pleura mediastínica. Acá que viene, ¿cuál es lo importante? Que esto causa pues distorsión de la dinámica circulatoria. Aparte del problema respiratorio, fundamentalmente afecta la parte circulatoria y lo vamos a explicar luego con una lámina. Lo importante es que acá hay que drenar. ¿Con qué? Acá tenemos algunos ejemplos. Los norteamericanos tienen toda la mano. Esto se llama un pleurocat. Jeringa, como un tipo un avocat, por el cual se va a introducir este dren, y acá una llave de tripería para dirigir el aire y finalmente conectado a una trampa de agua. Ese es el pleurocat.
Válvula de Henrich. Esto se usaba en algunos casos. Vean ustedes aquí. Esta parte de acá es la que viene del paciente, en mi izquierda de ustedes también. Acá adentro un pequeño látex y acá está abierto el látex y por acá sale el aire. Entonces, cuando el paciente expira, sale el aire hacia afuera. Y cuando inspira, este látex se junta, ¿no es cierto? Y no entra aire. Los peruanos, que son moscas para muchas cosas, desarrollaron su válvula de Henrich peruana. ¿Cómo? Una aguja gruesa se le introduce al paciente y en la parte de la cabecita de la aguja le pusieron el dedo de un guante. Se lo amarraron ahí. Y obviamente en la puntita del dedo lo cortan. Entonces ya tenemos un látex igual que este. Entonces, una aguja gruesa que está en conexión con la interna, sale el aire, sí, a través del látex. Cuando quiere inspirar, se cierra el látex. Esa es la válvula de Henrich peruana, criolla. Muy práctica. Y ténganla en cuenta porque con eso, si ustedes están lejos, tranquilamente le hacen eso a un paciente y lo envían de donde están a un centro donde puedan hacerle el tratamiento adecuado con trampa de agua y todo lo demás. Válvula de Henrich peruana. Espectacular. Funciona excelentemente. Bueno, estos son los puntos de drenaje. Para el caso del neumotórax, es segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. La clavícula a la mitad, ahí se le envía una raya vertical y ahí se busca el segundo espacio, ahí se coloca el dren torácico. Para lo que son neumotoras se recomienda, ojo, un dren delgado nada más, no necesita ser muy grueso porque causa mucho dolor. El dren es de 14 French, 14 French. Recuerden, igual que la pericardia centesis, un French, un tercio de milímetro, o sea, casi medio centímetro de diámetro. Para lo que son líquidos y sangre, ya más bien es de 28 a 32 French, o sea, mucho más grueso. ¿Correcto? No. En esta lámina lo que queremos explicar a ustedes es el neumotórax a tensión. Como empuja, sale aire, sale, empuja y desvía el mediastino. Vean lo que sucede con la cava, tanto arriba como abajo. La colapsa cada vez más. Inclusive en la inspiración, un poco, y en la expiración más. Y si colapsan las cavas, ¿por dónde viene sangre? Pues al corazón. No viene sangre. Entonces, la conclusión es que el neumotórax a tensión mata al paciente por colapso circulatorio, por falta de sangre. Aparte del problema respiratorio, la sensación de falta de aire que hay, pero fundamentalmente lo mata con problema circulatorio. Porque al final puede sobrevivir con un pulmón, a no ser que sea un pulmón enfermo, pues, ¿no? Si es un EPOC, él no tolera. Un neumotórax pequeño y ya no está en insuficiencia respiratoria. Pero una persona normal, con un pulmón vil. Entonces, acuérdense eso. Neumotórax hipertensivo mata por colapso circulatorio. Por eso, ¿cuál es el tratamiento de urgencia? Hay que colocar un drenaje que haga que, no importa que esté con neumotórax total, pero que no colapse la parte de las cavas. Por eso, basta con que pongan acá, por ejemplo, vean ustedes, esta agujita, para que escape aire. Bastó con eso, le salvaron la vida al paciente. Por eso dice otra cosa. ¿Dónde hay que tratar el neumotórax hipertensivo? La respuesta es en el lugar en que se encuentre y se hace el diagnóstico. En el lugar en que se encuentre y se hace el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ahí tienen la respuesta. Y el tratamiento de urgencia en neumotórax hipertensivo. Y han llegado a un lugar adecuado, obviamente hay que colocarle un dren adecuado, segundo espacio intercostal, línea medio clavicular y ya está. Y finalmente de repente puede llegar pues a la cirugía si es que la lesión es importante. Muy bien. Hemotórax. El hemotórax es la presencia de sangre en la cavidad pleural. ¿De dónde pueden ser las causas del hemotórax? Puede ser traumático, pueden ser también por otras causas cuando ya no es un problema traumático. Cáncer de pulmón, defecto de coagulación, cirugía cardíaca, infarto pulmonar, TBC pulmonar, en fin. Acá tenemos un ejemplo de una serie de fuentes
por lesión de la subclavia, lesión de la intercostal, lesión de la aorta, lesión de la cava, lesión del mismo corazón, o inclusive puede venir hasta de la cavidad, puede venir de la cavidad abdominal. Acá tenemos un ejemplo, obviamente que acá hay el antecedente que es un trauma, por eso ya afirmamos que es hemotórax. Y acá un hemotórax masivo. En este caso es un ejemplo de un hemoneumo. ¿Y por qué me doy cuenta que hay neumotórax, que hay algo de aire? Porque inmediatamente, vean ustedes en el anterior aquí, adopta la curva de Lamasson. Pero en este, ¿qué adopta? En este adopta una línea horizontal, ¿cierto? Cuando hay aire, automáticamente se toma esa línea horizontal. Entonces, nos indica que hay aire en esa cavidad pleural. Así no sea muy detectada, nos indica que hay aire a ese nivel. Entonces, tenemos la hemoneumotórax. Y acá, cuando es solo hemotórax, que es importante, ahí tiene la curva de Lamasson. Si tenemos una tomografía, podemos diferenciar en un accidente si es sangre, hemotórax, o si es solo una contusión pulmonar. En la radiografía simple, normal, esto es indistinguible, si es un hemotórax o si es una lesión o contusión pulmonar, en la radiografía simple de tórax. Con la tomografía nos es fácil hacer esa disquisición. ¿Cuál es el tratamiento? Si el hemotórax es mínimo, ¿y cuándo se llama mínimo? Hasta 350 mililitros. Pero tengan en cuenta lo siguiente, por la disposición del diafragma, para que aparezca en la radiografía parado, porque echado no se nota, la radiografía parada, para que aparezca algo de que está obturando el seno costofrénico, ya hay más de 350 mililitros. Ese es mínimo. En este caso, ¿cuál es el tratamiento? Hay dos escuelas. Ustedes pueden adoptar por una o la otra. Cuando es así mínimo, algunos dicen, no hay que dejar nunca sangre en la cavidad pleural porque si no produce, se puede infectar. Entonces algunos dicen, evacúala con toracocentesis. Con toracocentesis. Una punción con aguja y se saca esa sangre. Otros dicen, no, es tan pequeña la cantidad que podemos observarlo, se reabsorbe, no causa mayor problema que sinequia de la parte inferior y ya está. Ambas escuelas tienen mucha razón, no hay por qué preocuparse. Cuando el hemotórax sí más bien es importante, hay que drenarlo. ¿Por qué? Porque el problema es que acá esta sangre se infecta, produce encarcelamiento pulmonar, produce una serie de lesiones. Por eso hay que drenarla. Entonces, si estamos frente a un hemotórax traumático que es moderado, hay que drenarlo. Y no solamente queda ahí, hay que seguir observando si es que sigue sangrando o no. Ya lo vamos a ver luego qué sucede en la observación. Y cuando es masivo, o sea, yo tengo como esta imagen que anteriormente les mostré, que está velado todo el pulmón. Ustedes reciben a un paciente que ha tenido un accidente reciente, hace horas, y viene totalmente velado todo el pulmón. Ah, caray, este es un sangrado importante, ahí hay más de 2 litros de sangre. Entonces quiere decir que hay lesión de un vaso importante. Ahí no hay vuelta que dar. Lo interesante es, hay que inmediatamente llevarlo a sala de operaciones. ¿Entienden? Masivo, de corto tiempo, reciente, a sala de operaciones. El tratamiento es quirúrgico. Ahora, si es un masivo ya que lleva varias horas o días, no se colocan 2 drenes, no señor, es colocar un solo dren. Un solo dren para evacuar todo y ahí sí más bien tengo que hacer un seguimiento para ver el destino final. Aquí es como queda, ven ustedes un paciente con un dren que se coloca gruesito, que es de 28 a 32 French. ¿Dónde se coloca? Vean ustedes acá la axila. El borde anterior que lo marca el pectoral, eso se llama línea axilar anterior. El que marca los músculos de la espalda, el gran dorsal, ese borde es línea axilar posterior. Y el centro de la axila, línea axilar media.
Entonces, de preferencia entre la línea axilar media y la línea axilar posterior, ahí se coloca el drain. ¿A qué altura? Séptimo espacio intercostal. ¿Por qué no más abajo? Porque corremos el riesgo de que nos metamos al hígado. ¿Por qué no más arriba? Porque el ideal es que encontremos la zona más declive para que evacúe bien. Ahora, en casos especiales, si es gordito, el diafragma está más elevado. En ese caso, entonces sí podemos ascender un poco más. Pero si es una persona de tórax normal, entre comillas, séptimo espacio intercostal, línea axilar media o axilar posterior, en esta zona. Y un drain grueso, 28-32 French, o sea, prácticamente 1 centímetro de diámetro, y que por toda norma, como ustedes ven aquí, en esta imagen es multifenestrado, varios huecos. ¿En qué casos tenemos que llegar a la operación en el motor? De primera intención hemos dicho que cuando el hemotórax es masivo y reciente, de frente va a toracotomía. O si quieren, ahora que se cuenta con toracoscopio, entonces empezamos a hacer por toracoscopía, que es menos cruento, eliminamos todo, hacemos un examen general, vemos que no sangra, felices y contentos. Y si no, trato de solucionar el problema. Y si no se puede por toracoscopía, tendré que ser una toracotomía. Segundo lugar, cuando nosotros hemos colocado un drain, como en el caso moderado o el caso severo que hemos dicho que de varios días, ojo, y vemos que sigue sangrando, que el paciente está inestable, quiere decir que sigue sangrando, entonces hay que intervenirlo por toracoscopía o toracotomía. Si nosotros vemos que al drenar, el drenaje es importante, más de 2 litros, y es reciente, pasa a ser igual que el hemotórax masivo, o sea, va a cirugía. Si estamos drenando y ha comenzado a eliminar 300 centímetros y drena otra hora 300, otra hora 300, o sea, está sangrando en forma continua, a cirugía para investigar la causa del sangrado. Y si finalmente, después de unos 2, 3 días, bueno, ya evacuado, deja de sangrar en forma importante, pero vemos que quedó ocupado por un hematoma organizado, hay que entrar a cirugía. Como digo, si se cuenta por toracoscopio, se hace por toracoscopía, que es menos cruento. Se elimina el coágulo y de esa manera se evita infecciones, se evita que haya encarcelamiento pulmonar. Entonces, esas son las pautas generales que podemos darle en líneas generales. ¿Qué es la decorticación en hemotórax? Precisamente cuando se ha dejado mucho tiempo ese coágulo, se organiza, se forma una capa que colapsa al pulmón. El pulmón no tiene fuerza, no tiene resistencia. Entonces esta capa fibrosa lo colapsa. Adicionalmente se infecta y produce un empiema y finalmente un fibrotórax. Esto hay que hacerlo antes de las 2 semanas, de las 4 semanas, antes de las 4 semanas. ¿Y en qué casos? Cuando hay más de 1/3 de hemotórax ocupado, cuando produce atelectasia de 1 a 2 lóbulos y cuando está asociado para infección, picos febriles persistentes. Muy bien. 2 palabras. En los traumas también puede haber lesiones de tráquea. Estas lesiones de tráquea pueden ser pequeñas, como ven acá ustedes, tráquea o bronquios. Puede ser sección parcial de la tráquea o puede ser sección total. Cuando hay lesión total de la tráquea, bueno, prácticamente este paciente no va a vivir, ¿no? En estos casos, sí que se hace el diagnóstico, van a requerir de cirugía para solucionar el problema. Cuando la lesión es pequeñita, con drenaje nomás se cierra, y se observa y se cierra. Otra de las causas que podemos encontrar es que por el trauma se rompe el diafragma y va a haber invasión de los elementos de la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica, va a causar dificultad respiratoria, encontramos ruidos hidroaéreos acá arriba. ¿Dónde es más frecuencia la ruptura de diafragma? Obviamente en el lado izquierdo es más frecuente que en el derecho por la acción que protege el hígado. Pero no es exclusivo, no es totalmente cierto. O sea, no siempre es eso. Puede lesionarse el diafragma también, hay que pensarlo. Si nosotros sospechamos que hay vísceras a este nivel o inclusive epiplon nada más, y en el lado derecho, porque también puede pensarse en eso. No solamente porque esté el hígado ahí no sucede, no, puede suceder también. ¿Y cuál es el tratamiento? Obviamente es quirúrgico.
Acá tenemos, ustedes ven, una imagen en la que hay invasión de contenido abdominal. Acá una imagen en la que se ha hecho sustancia de contacto del abdomen, que está en el tórax. Este es en el lado izquierdo. Y acá esta es una cirugía de nuestra cosecha, o sea, nuestra, un caso nuestro, en que vean ustedes, ¿qué ven acá abajo? Si logran ver, es el hígado. Entonces, esta fue una ruptura de diafragma de un paciente que tuvo un accidente en su carro, felizmente quedó lúcido, todo lo demás, un golpe fuerte, pero se estalló el diafragma y en el lado derecho. ¿Cómo hicimos el diagnóstico? Porque vimos acá una pequeña prominencia y sospechamos de ello, se hizo una ecografía, habían dudas, se hizo la exploración y encontramos eso. Y se solucionó obviamente con la estructura primaria del diafragma. Muy bien, de esta manera, a grandes rasgos, hemos hecho una revisión de todo lo que son los traumatismos torácicos. Si existiera alguna pregunta de los que sobreviven, que son pocos ya, de los que sobreviven a una pregunta. Muy bien. Quiere decir que entendieron nada, pero bueno, tendrán que entenderlo para el examen. Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, entonces nos despedimos hasta el día domingo. Bueno, yo no les voy a ver la cara para no interrumpirlos, pero allí estará puesto el examen. Recuerden ustedes, 10 de la noche. Por favor, chequeen que están en el Blackboard. Si alguno falta para que se solucione el problema, si no, vamos a tener problemas para su evaluación. Gracias, doctor. Muy bien, entonces. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.